Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, vemos algo especial. Segunda de Corintios 11, 3. Y vemos y encontramos aquí algo, y es un temor que había en Pablo. Un temor, una preocupación. ¿Ha estado usted preocupado alguna vez por algo? Sí, ha estado preocupado alguna vez por algo. ¿Ha tenido temor acerca de algo en alguna oportunidad? Creo que todos nosotros, ¿cierto? Hemos tenido preocupaciones y hemos tenido temores. Y aquí encontramos un temor, una preocupación que había en la vida de Pablo, ¿sí? Y segunda de Corintios 11:3 nos dice cuál era el temor, cuál era la preocupación que tenía Pablo, ¿sí? Y dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, voy a leerlo en una versión que lo trae en unas palabras más de nuestro tiempo, y dice así: pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de un compromiso puro y sincero de Cristo. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era la preocupación que había en Pablo? Que no fuéramos engañados, y él nombra a alguien que fue engañada. Y él coloca un ejemplo y dice: así como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, que asimismo nosotros podamos llegar a ser engañados. ¿Y no creen ustedes que sería importante saber cómo fue que la serpiente, o que en este caso pues es un símbolo de Satanás, del diablo, que aunque no queremos ser fanáticos de estar a toda hora nombrando al diablo, pero tampoco podemos ser ignorantes de que el diablo existe y de que el diablo es real y de que el diablo trabaja cada día para dañar y para destruir la vida de los seres humanos. No podemos negar y no podemos desconocer eso. Y por esa razón nosotros vemos aquí que Pablo estaba preocupado, ¿cierto? Y que Pablo dice: así como la serpiente engañó a Eva, es decir, como Satanás engañó a Eva, también los puede engañar a ustedes. Ahora, si uno sabe la forma en que alguien engaña, pues uno puede estar un poco más prevenido, ¿cierto? Para no caer en la trampa, ¿cierto? Si uno conoce la forma en que engañan, ¿cierto? De repente uno a veces, no sé si usted se ha fijado, que dicen: mire, tenga cuidado con los mensajes o con las llamadas que le hacen, que supuestamente del banco y que esto, y entonces cuando le avisan eso a uno, ¿qué pasa cuando de pronto le entra una llamada o un mensaje a uno? Ya uno no va a contestar ni a responder, sino que uno ya, ¿qué hace? Ya dice: no, esto es peligroso, no voy a contestar, no voy a responder, debo tener cuidado con esto, porque probablemente aquí hay una trampa, hay un engaño. Conocer la forma en que el maligno nos puede engañar es algo que nos puede ayudar en gran manera para no caer. Y por eso quisiera que miráramos cómo fue que Satanás engañó a Eva. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Allí vemos y allí encontramos cómo fue la manera en la que Satanás engañó a Eva. ¿Sí? Pablo estaba diciendo: temo que así como la serpiente con ¿qué?
con astucia engañó a Eva, ¿cierto? Los pueda llegar a engañar a ustedes también. ¿Y cuál es el propósito de Satanás a través del engaño? Apartarnos de una sincera fidelidad a Cristo nuestro Señor, a Cristo nuestro Rey. Así que Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos lo siguiente, ¿cierto? Ahí vemos lo siguiente. ¿Y qué dice el verso 1? Pero la serpiente era como astuta. ¿Ha visto usted a alguien astuto? O de pronto usted es alguien astuto, ¿cierto? Ahora, si hablamos de astutos, aquí encontramos al rey de la astucia. O sea, si nosotros, como popularmente decimos, para un vivo hay otro más vivo, ¿cierto? Y aquí cuando nosotros vemos o cuando vamos a hablar de astucia, de engaño, aquí encontramos al más vivo y al más astuto. Y por eso dice el verso 3, pero la serpiente era astuta. Ahora, no estamos diciendo entonces que las serpientes que están hoy y vemos por ahí, entonces, ¿qué es esa serpiente? No estamos hablando aquí como de alguna forma a través de ese animal, el diablo se personificó y entonces vino a Eva, ¿cierto? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer. ¿A quién le estaba hablando aquí? A Eva, ¿cierto? En ese momento solo existía Adán y solo existía Eva. Pero la serpiente se dirige a Eva y le habla: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Le hace que una pregunta, pero una pregunta ¿cómo? Irónica, ¿cierto? No es una pregunta realmente sana, sino es una pregunta con ironía, porque le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué pasó aquí? Esa mujer que al comienzo dijo no, ¿cierto? Esa mujer que al comienzo resistió, ¿qué terminó haciendo al final? Terminó cayendo, ¿cierto? Y terminó haciendo lo que no debía hacer. Y entonces aquí nosotros vemos cómo fue que Satanás logró hacer caer a la mujer. Y cómo es que Satanás hoy en día sigue tentándonos para hacernos caer y para hacernos cometer pecado y lo que no debemos hacer, ¿cierto? ¿Alguna vez en su vida usted ha hecho algo que sabe que no debía hacer? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado eso?
¿Alguna vez ha hecho algo que usted sabía que no debía hacer, pero sin embargo terminó haciéndolo? ¿Cierto? O algo que al comienzo no quería hacer, pero luego terminó haciéndolo, ¿cierto? Y esa es una muestra y esa es una evidencia de cómo Satanás, así como engañó a Eva, así también a nosotros muchas veces nos ha engañado y nos ha llevado a hacer cosas que no debemos hacer y que luego terminan arruinando y terminan destruyendo nuestras vidas. Por esto necesitamos conocer un poco la manera en que el diablo trabaja para no caer en sus trampas, para no caer en sus engaños. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que le habló. Entonces el diablo habla, pero no habla presentándose como muchas veces nos lo hacen ver. No, la imagen que todos tenemos del diablo es un ser con cachos, con cola, y pensamos que cuando se dice que el diablo habla, entonces es que ese ser espantoso se nos presenta y nos habla así con una voz bien terrible y nos dice cosas. No, no es esa la manera en que el diablo se presenta, ni la manera en que nos habla. Recuerden que él es como astuto, entonces nunca se va a mostrar y nunca se va a presentar como él realmente es. ¿Cierto? Cuando un estafador lo llama a uno, nunca lo llama y le dice: oiga, mire, yo soy el estafador tal y lo voy a robar hoy a través de esta llamada. ¿Cierto? ¿Será que sí hace eso? ¿Cierto que no? ¿Cómo se presenta? Mire, soy el funcionario del banco tal y quiero pedirle esta información. ¿Podría ser tan amable de brindármela? Entonces no se muestra como es, sino se muestra de una manera en que nosotros le podamos creer y le podamos dar acceso. Y entonces, ¿cómo habla el diablo? Entonces él habla a través de mandarnos pensamientos acá a nuestra mente. Manda pensamientos, ¿cierto? Sí nos ha pasado. De repente uno está por ahí y le empiezan a llegar cierto tipo de pensamientos y muchas veces no necesariamente buenos. ¿Sí le ha sucedido? ¿Sí? Y entonces ahí está el diablo que hablándonos como a través de esos pensamientos, ¿sí? Pero también él nos puede llegar a hablar a través de una persona. Ustedes recuerdan la situación cuando el Señor Jesús estaba con Pedro y el Señor ya estaba a punto de ir a la cruz, y entonces Pedro se le acerca y le dice, así como aparte, le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Que no hagas eso. ¿Cómo te va a pasar eso a ti? No. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo estaba influenciando a Pedro para que le dijera al Señor algo que no debía, algo que no era correcto. Entonces el diablo nos habla ¿cómo? Poniéndonos pensamientos en nuestra mente a ver si nosotros le seguimos la cuerda, o también nos habla a través de personas, haciéndonos propuestas y diciéndonos cosas que no son correctas. Pero entonces, después de hablarnos, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás busca atacar la palabra de Dios. ¿Cuál es la pregunta que le hace a la mujer? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué fue lo que el diablo quiso empezar a atacar y a poner en duda y a cuestionar? Lo que Dios le había dicho a la mujer, ¿cierto? Y luego ¿qué hace? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Entonces él le dijo a la mujer: con que Dios le ha dicho no coma de todo árbol del huerto. Pero les hago una pregunta: ¿era eso lo que Dios le había dicho a la mujer y al hombre? ¿Qué era lo que Dios les había dicho a ellos?
Mire por favor el versículo 15, ahí atrás del capítulo 2 de Génesis. Ahí está lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dice el Señor al hombre? De todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer. ¿Cierto? Y luego verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Entonces, ¿qué era lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer? Que podían comer de todos los árboles excepto uno. Pero ¿qué es lo que le dice Satanás a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahí estaba que sembrando una cizaña y hablando una mentira. ¿Por qué? Porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho todo lo contrario. Pueden comer de todo árbol excepto uno. Pero ¿qué es lo que le dice Satanás a la mujer? Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno, ¿cierto? Entonces, el engaño comienza muy suavemente y comienza muy sutilmente, ¿cierto? Y comienza haciéndonos creer o pensar que lo que Dios ha dicho, o más bien tomando lo que Dios ha dicho y torciéndolo para que lo veamos de una manera desagradable. Es decir, la primera forma en la cual el diablo nos engaña es sembrándonos una mala imagen de Dios. ¿Cómo estaba queriendo el diablo mostrar a Dios a Eva? Como un Dios que prohíbe todo, como un Dios restrictivo, como un Dios mezquino, ¿cierto? Como un Dios malo. Esa era la estrategia de Satanás, dañarle la imagen de Dios a Eva a través de sembrarle cosas malas sobre Dios a Eva. Yo no sé si usted ha visto o de pronto a usted le ha pasado cómo alguien, cuando quiere dañar la imagen de alguien, comienza a decir cosas que no son de esa persona, ¿cierto? Y comienza a hablar cosas que no son ciertas de esa persona. ¿Para qué? Para dañar la imagen, la credibilidad de esa persona. Y algo así es lo que Satanás empieza a hacer. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios le dice a ellos que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, quizás Dios pudo tener muchas razones. Sin embargo, las que nosotros podemos alcanzar a comprender es que Dios le dice a ellos, no coman de ese árbol, podían comer de todos. Ahora, ¿usted se imagina cuántos árboles habrían en el huerto del Edén? ¿Cree usted que habría uno o dos? ¿O cuántos creen ustedes que habrían? Muchos, muchísimos. Probablemente no les alcanzaría la vida para probar y comer de todos los árboles que habían allí, ¿cierto? Pero el Señor le dice, mire, no coma de este. ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Quizás hay una razón que podemos entender en nuestra poca capacidad para comprender la grandeza de la sabiduría de Dios. Y es que Dios deseaba una obediencia de ellos. Dios deseaba que ellos lo siguieran a Él, que ellos le obedecieran a Él de una manera voluntaria y no porque fuera la única opción que tuvieran, ¿cierto?
Entonces Dios deseaba que el ser humano escogiera obedecerlo, escogiera seguirlo por una decisión personal, por una decisión libre de cada uno de ellos. Y por eso les dice, mire, de este árbol no coman, ¿cierto? Porque si la elección del ser humano era seguir a Dios, pues iban a hacer lo que Dios les había dicho que debían hacer, ¿cierto? Pero Dios les deja, por así decirlo, otro camino, que era hacer lo que Él les había dicho que no hicieran, ¿cierto? Para que no fuera lo único que tuvieran, la única opción que tuvieran. Y entonces aquí Satanás lo primero que hace es empezar a sembrar el descontento en Eva, a decirle, mire, Dios les ha prohibido todo. Mire, usted pudiera estar mejor de lo que está hoy, ¿cierto? El Dios suyo es un Dios que solo prohíbe. Y yo no sé si de pronto usted ha escuchado eso acerca de la vida cristiana. Y dice, no, eso yo no voy porque a todo le prohíben a uno y uno no puede hacer nada y esto, ¿cierto? Y ese ha sido uno de los engaños de Satanás desde el principio de la historia de los seres humanos. Hacer ver a Dios y hacer ver las cosas de Dios como que Dios te prohíbe todo. Como que tú no vas a poder disfrutar la vida, no vas a poder hacer cosas porque todo te lo prohíbe, ¿cierto? Mostrándonos la imagen equivocada de Dios, ¿sí? Y eso fue haciendo ver a Dios como un Dios malo. ¿Y ustedes creen que eso pasa hoy en día? Sigue pasando. Y muchas veces yo creo que de pronto hasta a usted le ha sucedido que se ha preguntado, si existe Dios, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? ¿Cierto? Si existe un Dios. ¿Sí? ¿Sí se ha llegado usted a preguntar eso? ¿O ha llegado a escuchar eso? Como muchas veces a nuestra mente vienen pensamientos o personas tratan de sembrarnos una idea de Dios y de mostrar a Dios como alguien malo, como alguien injusto, ¿cierto? Y esa ha sido la artimaña de Satanás desde el comienzo. Y hoy en día vemos que las personas dicen, si existe un Dios, ¿por qué existen cosas malas? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Qué podríamos decir frente a eso? ¿Qué podríamos responder frente a eso? ¿Creen ustedes que hay algo para responder frente a eso? Sin duda alguna, al menos hay dos respuestas que encontramos a esas preguntas. Y la primera de ellas es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una libertad para escoger, una libertad para elegir, una libertad para decidir. Por lo tanto, cuando yo elijo algo, cuando yo escojo algo, eso va a producir algo, eso va a provocar algo. ¿Sí creen ustedes que eso sucede? Cuando usted toma una decisión de algo, ¿cierto? Luego eso va a traer ¿qué? Un resultado a la vida de uno, ¿cierto? Usted dice, voy a construir una casa y de repente hay un lote vacío, pero por la decisión que usted tomó de construir una casa, por la decisión que alguien un día tomó de construir esto ya no es un lote, esto es una construcción. Hay algo, ¿cierto? Nuestras decisiones provocan cosas, crean cosas, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros vemos tanta injusticia, tanta maldad en el mundo, ¿por qué creen ustedes que es? Por las decisiones, por las elecciones que nosotros como seres humanos, en la libertad que Dios nos ha dado, tomamos y que muchas veces no son correctas, que muchas veces no son buenas. Así que no podemos atribuirle a Dios que Él es el responsable de la injusticia, que Él es el responsable de la maldad,
cuando los responsables somos nosotros, los seres humanos, que al alejarnos de Dios y al tomar malas decisiones, hemos vuelto esto un caos total. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice: no os engañéis, ¿cierto? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso que cosecha, eso recoge. Es decir, que tenemos libertad para nuestras elecciones en la vida. Ahora, ¿a quiénes les agrada la idea de que uno tenga libertad para tomar decisiones? ¿Le gusta a usted esa idea de tener libertad para tomar decisiones? Yo creo que sí, ¿cierto? Nos agrada porque en cierta forma Dios nos diseñó con esa libertad, ¿cierto que sí? Pero ahora, ¿le agrada a usted cuando muchas veces las consecuencias y los resultados de ciertas decisiones vienen a su vida? No es tan agradable ya, ¿cierto? Y ahí empezamos a echarle la culpa. Ay, es que fulano de tal. Pero es que sutano de tal. Y ahí queremos nosotros esquivar la responsabilidad de que fue nuestra elección, de que fue nuestra decisión. Así que como las elecciones y las decisiones son nuestras, también las consecuencias y los resultados son nuestros. Y eso es importante de saberlo y de tenerlo presente en la vida. Cada decisión que yo tomo, cada elección que yo hago en la vida va a traer un resultado. Algunas son buenas dependiendo de la decisión, otras serán malas. Y tenemos que aprender a asumir y a afrontar eso y a responder por lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Sí? Así que, ¿qué respondemos a la pregunta si Dios existe? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Por las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos muchas veces en la vida y que producen esos resultados. Pero también luego, primera de Juan 5:19 nos dice que aunque Dios es el soberano, este mundo en realidad está bajo el dominio ¿de quién? Del diablo, ¿cierto? Dice primera de Juan 5:19, primera de Juan 5:19. Nos dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que cuando vemos un mundo en caos, cuando vemos un mundo que cada día va en decadencia, debemos recordar algo: que cuando Adán y Eva cayeron, en ese momento todos los reinos del mundo pasaron a manos de Satanás. Y desde ese día el ser humano, o más bien Dios, lo único que ha estado tratando de hacer es rescatar al ser humano que cayó bajo la esclavitud de Satanás y de restaurar todo lo creado que ahora pasó a manos de Satanás. En este momento hay un príncipe en el mundo que no es precisamente de Dios, es Satanás, el príncipe de este mundo. El que influencia los reinos, el que influencia las naciones, el que induce a la gente a lo malo, el que promueve y provoca la maldad, ¿cierto? En el mundo, Satanás. Y cuando nosotros vemos tantas desgracias, también debemos recordar que la mano oscura de Satanás está detrás de todo lo malo que sucede en medio de la humanidad. Y entonces ahí es donde debemos recordar qué es lo que ha estado haciendo Dios, tratando de redimir y de rescatar a un mundo que ha caído bajo el dominio de Satanás. Y por eso un día la Biblia dice que Jesús volverá, pero que ya no volverá como un cordero para ser inmolado, porque ya vino por primera vez y murió en la cruz para pagar el precio por nuestro rescate y por la redención de esta humanidad.
Él volverá un día como el león de Judá. Él volverá un día como el Rey de Reyes. Y ese día va a tomar a Satanás y va a tomar a todos sus demonios y va a tomar a todo lo malo y lo va a destruir y lo va a acabar para siempre, y va a ser cielos nuevos, va a ser tierra nueva en la cual va a reinar la justicia y la paz por siempre. Eso llegará un día. Estamos esperando que ese día llegue, pero mientras tanto tendremos que seguir lidiando con tanta situación difícil que sucede a nuestro alrededor. Ahora, en segundo lugar, lo que Satanás hace, después de querernos mostrar a Dios como un Dios malo, después de querernos hacer ver las cosas de Dios como que es todo lo que te prohíbe, de crear un descontento en nosotros con Dios, ¿cierto? De hacernos pensar que podríamos estar mejor de lo que estamos, porque eso fue lo que le quiso decir a Eva. Puedes estar mejor de lo que estás. En realidad lo que Dios te ha dado, eso no. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos caemos en eso? Y empezamos a quejarnos. Ay, pero es que mire, fulano de tal sí tiene esto y yo no, y mi vida es una desgracia, yo soy terrible, de malas, salado, sí, Dios a mí no me ama, Dios no ha sido bueno conmigo. Empezamos a tener descontento con Dios, ¿cierto? Porque el diablo nos empieza a hacer ver solo las cosas malas, negativas, y nos aleja de ver toda la bondad y la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Mire, el hecho de que todos nos hayamos levantado hoy y de que estemos aquí vivos y respirando, eso es pura bondad, y eso es pura generosidad, y eso es pura bendición de Dios. ¿Sí? Y eso tenemos que aprender a reconocerlo, a valorarlo y agradecerlo cada día de nuestra vida. ¿Sí? Y no permitir que el descontento, ¿de dónde viene el descontento? De Satanás, del mismo infierno. Cuando usted está descontento con su familia, cuando usted está descontento con su trabajo, cuando usted está descontento con su esposo, con su esposa, cuando usted está descontento, eso es el trabajo del diablo. Antes de él a llevarnos a cometer grandes errores, lo primero que él hace es sembrar en nosotros ¿qué? El descontento. Y por eso muchas personas se alejan de su hogar, se alejan de la familia, se alejan de la iglesia, porque empiezan a abrirle el corazón a Satanás para que le siembre ¿qué? El descontento. Y ahí ya fácilmente Satanás los empieza a conducir y a llevar por otro lado. Así que, ¿qué debemos hacer para evitar esto? Aprender a tener contentamiento y agradecimiento con todo lo que tenemos y con todo lo que hay en nuestra vida. Esa es la clave para mantener una vida en bendición y apartada del mal, porque el descontento le abre la puerta a muchos males en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero lo segundo que hace Satanás, además de empezar a mostrar a Dios como alguien malo, es que empieza a mostrar que lo que Dios ha prohibido es bueno. ¿Sí? Entonces mire, primero muestra a Dios como lo que Él ha dicho que es malo, y luego muestra que lo que Él ha dicho que no se debe hacer es bueno, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, le dijo: mire, eso que Dios dice es mentira, usted no va a morir. Sí, no le va a pasar nada. Y yo no sé si muchas veces nosotros hemos caído en eso, que sabemos que hay algo que no debemos hacer, ¿cierto? Pero de repente alguien le dice: mire, tranquilo, eso no pasa nada. Hágale, fresco, tranquilo, que no pasa nada, hágale. O usted mismo se dice a sí mismo: no, tranquilo, eso no va a pasar nada, hagámosle, ¿cierto? ¿Si ha hecho usted cosas así? ¿Sí? Que usted sabe que eso no está muy bien, sin embargo alguien dice: hágale, tranquilo, hagámosle. Y de repente uno lo hace, ¿cierto? ¿Y cómo le va a uno cuando hace eso?
Bien, no pasa nada. ¿Será que es cierto que no pasa nada? ¿Será que sí es verdad eso de que no pasa nada? ¿Qué piensa usted? Claro que pasa algo, ¿cierto? Claro que sucede algo. Y eso es lo que no pensamos nosotros, ¿cierto? Y eso fue lo que le dijo el diablo a Eva: mire, tranquila, desobedézcale a Dios que no le va a pasar nada. Y eso es lo que hoy en día abunda en el mundo. Nosotros pensamos que como seres humanos podemos vivir lejos de Dios y podemos vivir desobedeciendo la palabra de Dios y que nada nos va a pasar. Y mire todo lo que nos pasa. Por eso nuestro mundo está como está, de destruido, de deteriorado y de acabado. ¿Por qué? Por una humanidad que se ha alejado de Dios y ha creído la mentira de Satanás, que se puede vivir lejos de Dios y que se puede vivir haciendo las cosas diferente a como Dios ha dicho que se debe hacer. La muerte ha llegado, la destrucción ha llegado, el caos ha llegado a nuestro mundo. Porque como Eva, nosotros también muchas veces hemos pensado que no pasa nada. Hemos creído a Satanás: tranquilo, eso no pasa nada, ¿cierto? Entonces, Dios, ¿qué le había hecho a la mujer? Miren, no coman porque ese día van a morir. El diablo, que le dice: no se preocupe, que no le va a pasar nada. No va a morir. No le va a pasar nada. Hágale, tranquilo, ¿cierto? Pero luego, mire lo que dice en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, no solo le dijo no le va a pasar nada, sino que además le dijo: mire, si usted hace eso, le va a ir pero bien, le va a ir pero mejor de lo que está hoy, ¿cierto? Séale infiel a su esposo, séale infiel a su esposa, que eso le va a ir bien, ¿cierto? Ahora va a tener más quien lo quiera, va a tener más quien le ayude, va a tener, ¿cierto? Esa es, ¿cierto? Va a disfrutar más, ¿cierto? Y eso es, o sea, en lugar de decirnos que no le va a pasar nada, nos dice: le va a ir mejor, ¿cierto? Deje a su esposo, deje a su esposa por la que consiguió, que esa está mejor, ¿cierto? Y le va a ir mejor allá, ¿cierto? Y esa es la forma en la que astutamente el diablo nos engaña, nos enreda, nos envuelve la vida y nos la acaba destruyéndola, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace aquí el diablo? Nos dice: mire, no se preocupe, que no le va a pasar nada, pero además de eso es mejor. Usted va a estar mejor de lo que está hoy. Le va a ir mejor, ¿cierto? Le va a ir mejor de lo que usted está hoy. Pero mire lo que dice en Números capítulo 14, versículo 18. Números 14, 18. Dice así, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, ¿cierto? Que perdona la iniquidad y la rebelión, pero ¿qué dice? Aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Es decir, está diciendo: Dios es muy misericordioso, Dios está dispuesto a perdonar, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Es decir, y yo les hago una pregunta: ¿sería que no pasó nada? ¿No le pasó nada a Adán y Eva por haber comido? Mírenos a nosotros hoy en día. Mire la humanidad cómo está hoy en día por la decisión que ellos tomaron. Como alguien decía alguna vez, el día que lleguemos al cielo y miremos a Adán y Eva, les vamos a decir: no se imaginan todo lo que tuvimos que pagar por culpa de ustedes. Sí, sí, sí. O sea, no pasó nada. ¿Sí? ¿Sería que sí fue como la serpiente le dijo, que no iban a morir, que no iba a pasar nada? Claro que sí, pasó mucho.
se rompió su relación con Dios, fueron expulsados del huerto del Edén, quedaron bajo la vergüenza, bajo la pena. Ahora, en lugar de buscar a Dios, lo que hacían era huir de Dios, porque tenían vergüenza, porque tenían pena. La humanidad cayó bajo la pena de muerte y de condenación, y desde ese momento lo que Dios ha tratado de hacer es salvar y rescatarnos a nosotros de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones. ¿Sí? Y entonces, hoy en día escuchamos mentiras de Satanás, como por ejemplo: no es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Usted desde su casa la puede tener. ¿Sí? Porque nos habla y nos dice cosas muy sutiles, ¿cierto? Así. Y hoy en día escuchamos ese tipo de mentiras, ¿cierto? No es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Usted la puede tener desde su casa. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ¿Qué dice Dios? No dejen de congregarse, sino anímense los unos a los otros, entre tanto que aquel día se acerca. Cuando uno viene a la iglesia y cuando uno comparte con otros creyentes, ¿qué pasa en la vida de uno? Uno se siente animado, fortalecido para seguir adelante. Cuando uno deja de congregarse, ¿qué pasa? La relación con Dios se afecta, ¿cierto? Se empieza a deteriorar, se empieza a dañar, porque Dios nos diseñó para que seamos seres que habitan en comunidad. Por eso tenemos una familia, ¿cierto? Y habitamos en familia y tenemos amigos. No somos para vivir por allá cada uno lejos. No, Dios nos hizo para vivir como en comunidad. Por eso alguien que quiere seguir a Dios y que quiere conocer a Dios tiene que pertenecer a una comunidad que sigue a Dios, que ama a Dios y que busca a Dios. Y eso es la iglesia. Amén, eso es la iglesia. Pero hay otra mentira que Satanás dice: si estás prosperando económicamente, esa es una señal que Dios te está bendiciendo y que Él está agradado y complacido en ti. Eso suena bien. Y hasta muchos de nosotros podríamos decir: amén, así es. Pero ¿será que la prosperidad económica es una señal y una evidencia de que Dios me está bendiciendo y de que Dios está complacido en mí? ¿Será que los narcotraficantes que tienen tanta plata, el Señor los está bendiciendo entonces y está agradado de lo que ellos hacen? ¿Será que el que tiene mucho dinero es porque Dios lo está bendiciendo y porque Dios está complacido con esa persona? No, esa es una medida equivocada que muchas veces y astutamente Satanás nos hace creer que esa es una señal de que tenemos la bendición y la aprobación de Dios. ¿Qué podríamos decir entonces de Lázaro? ¿Qué diríamos de Lázaro entonces? Que muere y el otro, el rico, ¿a dónde se fue Lázaro? ¿Al infierno porque era pobre? ¿A dónde fue? Al cielo, ¿cierto? ¿Y a dónde fue el rico? Al infierno. Entonces, ¿será que el dinero realmente es una señal de que tengo la aprobación y tengo la bendición de Dios? No, de ninguna manera. Cuando Dios quiere bendecir, da, sí, pero yo nunca puedo creer ni pensar que por el dinero o por mis posesiones es que yo estoy siendo bendecido por Dios. La forma de medir y la forma de saber que estoy siendo bendecido por Dios es cuando hay cambios en mi vida, cuando yo soy una persona que actúa en justicia, en rectitud, en honestidad, en transparencia. Lo que nos da valor y lo que Dios mira en nosotros son los valores, son los principios, son las virtudes. Eso es lo que Dios mira en nosotros, no las riquezas. Hay la ilustración de un hombre que decía: uy, tengo mucho y tengo que hacer graneros más grandes para acumular. Y Dios le dice a este hombre: bueno, amigo, y esta noche yo vengo a pedirle su alma
¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Cierto? ¿Y su alma qué? Porque a veces podemos tener los bolsillos llenos de dinero, pero un alma pobre, un corazón pobre. Y de nada sirve tener bolsillos llenos de dinero cuando tenemos un alma pobre, un corazón pobre, sin paz, sin amor, sin justicia, sin rectitud. Así que no podemos creer, inclusive hay muchas iglesias que tristemente enseñan y promueven eso, ¿sí? Que si tienes dinero es porque Dios te bendice, y si no tienes es porque estás mal. ¿Qué decimos de los pobres? ¿Qué decimos de Lázaro? ¿A dónde se fue Lázaro? Al cielo, porque es que a Dios el dinero no le impresiona absolutamente para nada. Delante de Dios el dinero, nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios mira es el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios mira el corazón. Otro engaño de Satanás es: no debe ofrendar, no debe ayudar a otros, ¿cierto? No dé su ofrenda en la iglesia porque Dios no necesita su dinero. ¿Y eso es verdad? Dios no necesita nuestro dinero porque es Él el que nos da a nosotros todo. Pero las personas que están a nuestro alrededor sí necesitan de la ayuda, sí necesitan del apoyo. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que damos el dinero, pero no lo damos para Dios, porque es que recibimos es de Dios. Pero cuando nosotros damos una ofrenda, cuando nosotros damos una ayuda, lo hacemos ¿para quién? Para las demás personas que sí lo necesitan, que sí tienen necesidad, y que cuando Dios me da a mí, lo da y lo hace para que yo lo pueda compartir con otros, para que yo pueda dar a otros, para que yo pueda ser generoso con otros. No solo para acumular y acumular y acumular, sino para que yo pueda aprender a compartir, y con lo que yo soy, con lo que yo tengo, pueda ayudar y pueda bendecir a otros, ¿cierto? Otro engaño de Satanás: no debe servir en la iglesia porque ese es el deber de otras personas. Usted debe ir a la iglesia a buscar a ver cómo se puede usted beneficiar, ¿cierto? Que hay algo que hacer en la iglesia. Ah, no, que lo haga otro, yo no tengo tiempo. Eso es trabajo de otro, eso es trabajo de los líderes de la iglesia. Yo no tengo por qué servir en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Gálatas 5:13: sírvanse los unos a los otros con amor. Mire, no creamos esa mentira de que no debemos servir en la iglesia. Gálatas 5:13. Muchas personas piensan que ser parte de una iglesia es venir a ver qué puede recibir y puede sacar para sí mismo. Venir a una iglesia, sí, recibimos, claro, pero venir a una iglesia es decir, ¿en qué puedo yo servir? Y yo les animo en esta mañana a que usted se pueda acercar a nosotros, y que no tengamos nosotros siempre que estar acercándonos a usted para... Mire, a veces yo quiero expresar algo en esta mañana con respeto, pero quiero hacerlo con sinceridad. A veces es difícil para nosotros como pastores trabajar, y a veces tenemos que rogar y rogar y rogar para que alguien nos ayude y nos colabore en ciertas cosas en la iglesia. Mire, esa no debe ser la forma. Es ustedes los que antes deben levantar la mano y decir: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar? ¿Cómo puedo servir acá en la iglesia? Y no que nosotros tengamos que ir y rogar, venga por favor. Lo hacemos, claro, pero no debe ser la manera. La manera debe ser que usted, como creyente, que valora la obra de Dios, que agradece lo que Dios hace en su vida a través de la iglesia, pueda decir: ¿cómo puedo yo ayudar a esta buena causa? ¿Cómo puedo yo contribuir a esta buena causa? Amén. Eso es. No creamos esa mentira de que no, usted no debe servir en la iglesia, no necesita de eso, o eso es trabajo de otros. No, el trabajo y el servicio en la iglesia debe ser de todos, de acuerdo a los dones, a las habilidades y a los talentos que cada uno tengamos. Podamos decir: ¿en qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar?
Y otra mentira que Satanás siembra hoy: la Biblia no es tan importante. No todo lo que dice la Biblia es verdad, ni se puede cumplir. Por lo tanto, no le preste tanta atención a la Biblia. ¿Sí ha escuchado usted eso? No crean la Biblia, eso es cuento de hombres, ¿cierto? Lo curioso es que sí se viven creyendo otra cantidad de cosas que fueron escritas por hombres, ¿cierto? Solo que no nos gusta la idea de la Biblia, ¿cierto? Pero sí creemos a otras cosas que fueron escritas por hombres, ¿cierto? Entonces el punto es, ¿qué dice el Señor en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, es decir, pensarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos la clave para que nos vaya bien en la vida? Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Es conocer este libro, sumergirnos en este libro, llenar nuestra mente de este libro y hacer las cosas como Dios ha dicho a través de este libro que las debemos hacer. Cuando hacemos las cosas de esa manera, nuestra vida va a empezar a cambiar. Cuando hagamos las cosas de esa manera, nuestra vida va a empezar a mejorar. Cuando hagamos las cosas como Dios dice que las debemos hacer, nuestra vida empezará a ser bendecida por Dios. Pero si no lo hacemos, no esperemos que eso pase. Por más que usted ore, por más que usted desee, por más que usted tenga buenas intenciones, por más que usted venga a una iglesia, porque no se trata de venir a una iglesia, se trata de obedecer y poner en práctica lo que Dios dice que debemos hacer a través de su palabra. ¿Cuál fue la falla de Eva? No hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Qué le había dicho Dios? Mire, no coma del árbol. ¿Qué hizo ella? Fue y comió del árbol, y luego de eso vino la ruina, vino la desgracia. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra vida mejore? Tenemos que empezar a tomar en serio este libro y hacer las cosas como aquí dice. Y entonces nuestra vida va a mejorar, va a cambiar, porque aquí está lo que Dios ha dicho y lo que nosotros necesitamos para tener una vida mejor y para tener una vida bendecida. Aquí está en la palabra. Eso no está en el tarot. Eso no está en que le lean las cartas. Eso no está en la adivinación. Eso no está en que se gane la lotería. Eso no está en esas cosas. No, eso está aquí, en los principios y en las enseñanzas que nuestro buen Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Queremos que la vida vaya bien. Queremos no ser engañados por Satanás. Necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Necesitamos leerla todos los días. Necesitamos poner en práctica lo que allí dice, ¿cierto? Y vemos que Eva cometió al menos 4 errores. El primero, escuchó lo que no debía escuchar. Miren, hay conversaciones y hay personas que a veces no hay que escuchar, ¿sí? Si Eva, cuando vio el sarcasmo de la serpiente, cuando escuchó el sarcasmo de la serpiente, le hubiera dicho: mire, yo no tengo nada que hablar con usted, hasta luego. Ahí hubiera parado todo. Hay personas y hay conversaciones que no las debemos tener, y que cuando uno ve que eso no va por buen lado, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar y hay que parar ahí. Así que Eva, ¿cuál fue el error? Escuchó lo que no debía escuchar. Corintios 15, 33 al 34 nos dice: las malas conversaciones corrompen o dañan las buenas costumbres. Así que si queremos evitar caer en el error
¿qué debemos hacer? Evitar conversaciones que no son buenas. Lo segundo que se equivocó Eva es, ella empezó a mirar, ¿cierto? Y hay muchas cosas que entran a nosotros, ¿por dónde? Por los ojos, unas por los oídos y otras por dónde, por acá, por los ojos, ¿cierto? Y Eva, que cuando el diablo le dijo, mire esto, ella empezó a mirar el fruto y dijo, uy, sí, se ve como bien, se ve, ¿cierto? Empezó a ver lo que no debía mirar. Y entonces la segunda manera en que nosotros debemos cuidarnos para no caer en tentaciones es no mirar lo que no debemos mirar, ¿cierto? La primera es no escuchar lo que no debemos escuchar. La segunda, no mirar lo que no debemos mirar. Y la tercera, o el tercer error que ella cometió fue tomó el fruto, es decir, con su mano y empezó a tocar y ella fue cediendo poco a poco. Primero escuchó, luego miró, luego se acercó, tocó el fruto, ¿cierto? Fue dando pasos hacia la caída. La caída nunca se da de una vez. La caída es una serie de pasos que se dan en esa dirección y que finalmente termina allí. Entonces, finalmente ella, ¿qué hace? Comió. Miren, y hay algo aquí para terminar. El diablo nos puede proponer, pero nunca nos puede obligar a hacer algo. Uno finalmente toma la decisión, si decide hacerlo o no decide hacerlo, ¿cierto? Entonces yo no puedo echarle la culpa, ay, es que fue el diablo y yo pobrecito, no. Él propone, pero nosotros decidimos si sí o no. Y Eva tomó una mala decisión. Pero ¿por qué razón Eva terminó comiendo? Porque se había acercado tanto y se había metido tanto donde no debía meterse, que ya no había forma de salir. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos evitar personas, evitar lugares y evitar circunstancias donde sabemos que la vamos a embarrar. Yo tengo que alejarme de eso. Y no es ser extremista, es ser sabio y ser prudente. Si yo sé que allí hay algo malo para mí y sé que ahí yo la voy a terminar embarrando, yo mejor pongo un límite a eso y evito meterme allá, evito estar allá. ¿Para qué? Para no terminar cayendo en la tentación. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si nos colocamos de pie un momento en esta mañana y oramos y pedimos al Señor que nos sea ayudando? Y no sé de qué forma, de qué manera estén nuestras vidas hoy, pero pidamos juntos a Dios para que nos ayude. Señor, estamos aquí hoy, Padre, y realmente reconocemos que así como Eva, también hemos sido engañados muchas veces, y eso ha provocado que nuestra vida se afecte, nuestra vida se dañe, Señor. Padre, reconocemos que somos influenciables y reconocemos un enemigo que es astuto, Padre, y que quiere engañarnos. Primero, haciéndonos ver una imagen mal de ti, Señor. Y la segunda, haciéndonos pensar que nada va a pasar, que nada malo va a suceder, que no van a venir consecuencias, Señor. Y que más bien es bueno hacer lo malo, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes, por favor, Señor, a apartarnos de lo malo, Dios, a no escuchar lo que no debemos escuchar, a no ver lo que no debemos ver, Señor, a no ir donde no debemos ir, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a poder obedecer tu palabra, Señor, que aunque en nuestras fuerzas es difícil, Señor, con tu ayuda y con tu fuerza lo podemos hacer, Padre. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a tomar en serio tu palabra, Señor,
y a no dudar de ella ni un momento, y a no desobedecerla, sino a poderla obedecer cada día de nuestra vida, Padre, sin dudar de ella, sin cuestionarla, Señor, sino creyendo, Padre, que tú la has dado para el bien de nuestras vidas, Señor, que tú la has dejado para el bien de nosotros y no para nuestro mal, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque tú nos dejas ver la manera en que nuestro enemigo trabaja para engañarnos y para destruir nuestras vidas. Te rogamos que de ahora en adelante nos ayudes para estar más cuidadosos y para no caer, Señor, en las trampas y en los engaños de nuestro adversario, el diablo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.